Vamos a ver qué es el varicocele. Varicocele va a ser congestión del plexo venoso pampiniforme. Entonces el plexo venoso pampiniforme son las venas que van a salir de los testículos. Y específicamente vamos a tener un drenaje distinto del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces vamos a poner un esquema. Digamos, aquí tenemos la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior. Aquí tenemos las venas renales. Vena renal. Esto es obviamente el lado izquierdo del paciente, el lado derecho del paciente. Estamos viendo al paciente así. Entonces aquí está el riñón, aquí está el riñón. Y por aquí están las gónadas. Vamos a poner, digamos, los testículos más abajo. Así y así. Estos son los testículos. Estos son los riñones. Esta es la vena cava inferior vena cava. Y estas van a ser las venas renales. Vena renal, vena renal. Ahora voy a poner las venas gonadales. Entonces, la vena gonadal derecha drena directo a la vena cava inferior. O sea, así. Aquí, esta es la vena gonadal. Pero la vena gonadal izquierda drena a la vena renal. Así. Entonces, la sangre que viene del testículo drena aquí a la vena renal y de la vena renal pasa a la vena cava inferior. O sea, finalmente sí, la sangre que se encuentra en la vena de la gónada va a terminar en la vena cava inferior, pero pasa a través de la vena renal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener congestión del plexo pampiniforme. O sea, digamos, básicamente es congestión de las venas de los testículos. No es como tal así, porque no es nada más una vena, sino que es toda una red de venas. O sea, si ponemos los testículos, digamos, estos son los testículos. Es una red así venosa. Esto es el plexo pampiniforme, que son varias venas. Pero finalmente el plexo pampiniforme del lado izquierdo drena a la vena renal izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener congestión de estas venas. ¿Cómo podemos tener congestión? Digamos, por cualquier causa que esté impidiendo el drenaje de las venas testiculares, en el caso del lado izquierdo a la vena renal, o en el caso del lado derecho lo que impide el drenaje de la vena testicular a la vena cava inferior. Una causa común de varicocele es, por ejemplo, cuando los pacientes tienen carcinoma de células renales, obviamente del lado izquierdo. Esto es, supongamos que el paciente tiene carcinoma de células renales del lado izquierdo. Entonces aquí tiene un tumor y digamos que ese tumor se esparce. Aquí se esparce. Y entonces, ¿qué pasa? Va a aumentar la presión para acá. Aquí está aumentada la presión. Tenemos aumento de la presión. Y digamos se sigue expandiendo. Entonces, así. La sangre de la vena renal no está pudiendo drenar a la vena cava inferior porque aquí están las células tumorales que están así comprimiendo la luz de la vena renal. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión en la vena renal. Entonces, paso 1, aumenta la presión en la vena renal. Paso 2, si aumenta la presión en la vena renal, va a ser más difícil que la sangre que está pasando aquí en las venas testiculares drene la vena renal, porque aquí hubo un aumento de resistencia, hubo un aumento de presión. Entonces va a ser más difícil que la sangre drene a la vena renal. Entonces, paso 2, vamos a tener menos drenaje de la vena testicular izquierda. O sea, vamos a tener un aumento de la presión aquí en la vena testicular. Paso 3. Esto produce un aumento de la presión en la vena testicular. Y vena testicular, dijimos, nos referimos al plexo pampiniforme. Entonces, si tenemos aumentada la presión aquí en las venas testiculares, o sea, vamos a tener una distensión del plexo venoso pampiniforme. En lugar de ponerlo así, lo voy a poner así. Esas son venas testiculares que drenan aquí a la vena renal. Y aquí, este es el plexo venoso pampiniforme. Pero aquí, ¿qué pasa? Si aumenta la presión en la vena renal, va a ser más difícil que la sangre pase del plexo venoso aquí a la vena renal. Entonces aumenta la presión aquí en las venas testiculares, en el plexo venoso. Y entonces vamos a tener aquí congestión, o sea, se van a dilatar las venas.
se van a dilatar las venas. Esto es varicocele, la dilatación o la congestión del plexo venoso pampiniforme. Y generalmente se va a dar por carcinoma de células renales o cualquier cosa que esté obstruyendo, vamos a poner aquí, cualquier cosa que obstruya el flujo a través de la vena testicular, En el caso del riñón, en el caso del testículo izquierdo, lo que obstruye el flujo de la vena testicular hacia la vena renal, o en el caso del testículo derecho, cualquier cosa que obstruya el flujo de la vena testicular a la vena cava inferior. Aquí, si por alguna razón no se está pudiendo drenar la sangre a la vena cava inferior, igual se va a congestionar la vena testicular. Vamos a tener aquí también dilatado el plexo pampiniforme derecho. Entonces, eso es la varicocele. Ahora, ¿cómo se presenta la varicocele? Varicocele se va a presentar como un agrandamiento o crecimiento del escroto. Vamos a tener una masa en el escroto. Ahora, la masa va a ser asintomática, o sea, generalmente los pacientes no se dan cuenta, no sienten nada y es más cuando se lo notan. No es como tal que tengan dolor o algún síntoma, sino porque ellos no se descubrieron. Entonces, un crecimiento de la masa escrotal, de la bolsa escrotal, y generalmente el paciente es asintomático. Lo más que nos va a referir va a ser que encontró una nueva masa en el escroto. Ahora, estos pacientes, para diagnosticarlos, nada más el diagnóstico clínico, o sea, solamente va a ser a través de la exploración física. Y esto va a ser si la masa aumenta de tamaño. Ya voy a borrar. Tenemos un aumento del tamaño de la masa, cuando el paciente hace maniobra de Valsalva. Eso es positivo para decir que el paciente tiene varicocele. Ahorita vemos por qué esto aumenta el tamaño de la congestión del plexo pampiniforme. Otro dato característico es que los pacientes cuando se acuestan, cuando se ponen en decúbito supino, la masa va a disminuye la masa, o sea, el crecimiento, la masa como tal se va a hacer más chica cuando el paciente se acuesta. Y cuando el paciente se para, la masa va a crecer. Vamos a tener crecimiento de la masa cuando el paciente se para. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la exploración física. Aparte, si ponemos una luz, por ejemplo, con una lámpara y tratamos de transluminar el testículo no se va a transluminar. Vamos a tener transiluminación del testículo. Esto lo menciono porque hay otras patologías donde sí hay transiluminación del testículo. En esta no. Entonces, ahorita vemos por qué, pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Al ver que un paciente tiene una masa escrotal indolora, o sea, no tiene dolor, se le quita cuando el paciente se acuesta, o sea, hace más chica la masa cuando el paciente se acuesta, y cuando el paciente se para, aumenta el tamaño de la masa. Y también, así, cuando el paciente se maniobra de Valsalva, si aumenta la masa, el diagnóstico puede decir que el paciente tiene varicocele. Entonces, ahora sí vamos a ver por qué pasa esto. Ya sabemos que la sangre va a drenar del plexo pampiniforme, en este caso, a la vena renal y de aquí a la vena cava inferior. Y de la vena cava inferior esto va a terminar en el corazón. Entonces vamos a poner aquí el corazón. Este corazón. Y aquí está la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. ¿Qué pasa si el paciente hace maniobra de Valsalva? Si hace maniobra de Valsalva, aumenta la resistencia periférica total, o sea, va a aumentar la presión. Y si aumenta la presión, ¿qué pasa si aumenta la presión aquí? Se va a congestionar más. Si aumenta la presión aquí, menos sangre va a pasar a la vena renal. Ya voy a quitar el caso del carcinoma, porque eso es independientemente del carcinoma. Así. Digamos, tenemos aquí la vena renal. Si el paciente hace maniobra de Valsalva, aumenta la presión. Y si aumenta la presión aquí, va a ser más difícil que la sangre drene del plexo pampiniforme a la vena renal. Entonces se va a congestionar, o sea, se va a agrandar, se van a dilatar las venas y entonces la masa va a crecer. ¿Por qué? Por el aumento de la resistencia periférica total que se da cuando el paciente hace maniobra de Valsalva. Entonces ya vimos por qué con la maniobra de Valsalva aumenta o se hace más grande la masa del varicocele. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el paciente se acuesta. Porque cuando el paciente se pone en decúbito supino, disminuye la masa. Esto es cuando, ya sabemos que cuando los pacientes nos acostamos,
aumenta el retorno venoso. Entonces, voy a borrar aquí. Si el paciente se pone en decúbito supino, esto hace un aumento de retorno venoso. O sea, esto quiere decir que más sangre va a pasar de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Más sangre va a pasar. Y si pasa más sangre, si más sangre se está pasando de la vena cava inferior a la aurícula derecha, es más fácil que la sangre de las otras venas drenen a la vena cava inferior. Entonces vamos a ponerlo así. Aumenta el retorno venoso. Esto quiere decir que más sangre de la vena cava inferior, se está pasando a la aurícula derecha. Si más sangre de la vena cava inferior se está pasando a la aurícula derecha, es más fácil que otras venas drenen su sangre, que las venas drenen más fácilmente su sangre a la vena cava inferior. Por ejemplo, es más fácil que la sangre que está en la vena renal drene a la vena cava inferior. Y si más sangre está pasando de la vena renal a la vena cava inferior, es más fácil que sangre del plexo pampiniforme pase a la vena renal. Entonces, siguiente paso, más fácil que la sangre que se encuentra en el plexo pampiniforme drene su sangre a las venas. En el caso del testículo izquierdo, pues que drene a la vena renal. En el caso del testículo derecho, pues de facto drena a la vena cava inferior. Entonces, si el paciente está en decúbito, o sea, si se acuesta, aumenta el retorno venoso, o sea, más sangre pasa a la aurícula derecha, y entonces es más fácil que la sangre de los plexos venosos pampiniformes drenen ya sea la vena renal o la vena cava inferior. Y de ahí termina otra vez en la aurícula derecha. Entonces es mucho más fácil, entonces vamos a tener menos congestión, o sea, la masa escrotal va a disminuir. Entonces, lo opuesto, si el paciente se para, estamos disminuyendo el retorno venoso. Entonces ahora vamos en orden inverso. Si ahora el paciente se para, tenemos una disminución de retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, entonces vamos a tener más presión aquí, más presión en la vena cava inferior, más presión en todas las venas. Entonces, si tenemos menos retorno venoso, hay más presión en la vena cava inferior. Y si tenemos más presión en la vena cava inferior, es más difícil que la sangre de las venas drenen a la vena cava inferior. Entonces vamos a tener menos drenaje a la vena cava inferior. Entonces, por ejemplo, va a ser más difícil que la sangre del plexo venoso pampiniforme del testículo derecho drene a la vena cava inferior. O va a ser más difícil que la sangre del plexo venoso pampiniforme del testículo izquierdo drene primero a la vena renal y de ahí a la vena cava inferior, porque está siendo difícil o más difícil que la sangre de la vena renal drene a la vena cava inferior, porque el paciente se paró y eso hace en menor o mayor grado una disminución del retorno venoso. Y entonces es más difícil, poquito, pero es más difícil que la sangre pase del plexo venoso pampiniforme a la vena renal y de aquí a la vena cava inferior. Entonces, ¿qué va a pasar? Más presión aquí, va a haber más presión en el plexo venoso y se van a dilatar. Entonces, la masa testicular va a aumentar. Aparte, si llegamos a sentir la masa se va a sentir, dicen que se siente como si fuera una bolsa de gusanos. Así dicen que es, pues que se siente la varicocele. Ahora, complicaciones de varicocele es que va a aumentar la temperatura. Y si aumenta la temperatura en los testículos, recordemos que esto va dañando a los testículos. Y entonces el paciente puede tener infertilidad. Complicación de varicocele es que el paciente puede tener infertilidad. Ahora, tratamiento para estos pacientes. Generalmente son asintomáticos y pues a veces no se les hace nada. Pero si les vamos a hacer algo, generalmente va a ser o porque ya tienen infertilidad o porque pues no quieren tener infertilidad o porque el paciente puede tener complicaciones. Y esto va a ser ya sea a través de cirugía o vamos a hacer embolización. Ese es el tratamiento. Entonces, pacientes con varicocele van a ser pacientes asintomáticos. Generalmente son pacientes asintomáticos. O lo más que nos van a referir es que se dieron cuenta de que tenían una nueva masa en el escroto.
En la expresión física lo que vamos a encontrar va a ser una nueva masa que no se transilumina cuando ponemos una lámpara hacia los testículos, y si sentimos la masa se va a sentir como una bolsa de gusanos. El diagnóstico se va a hacer si la masa aumenta de tamaño cuando el paciente se maniobra de Valsalva, diagnóstico. Si la masa aumenta cuando el paciente se para, diagnóstico. O si la masa disminuye en tamaño cuando el paciente se recuesta, o sea, cuando aumenta el retorno venoso, entonces el paciente es diagnosticado como que tiene varicocele. Causas de varicocele es cualquier cosa que impida el drenaje de sangre venoso desde las venas o desde los plexos pampiniformes, en el caso del testículo derecho hacia la vena cava inferior, o en el caso del testículo izquierdo hacia la vena renal izquierda. Una causa común de varicocele es, por ejemplo, cuando los pacientes tienen carcinomas de células renales, pero esto solamente se daría en el caso de carcinoma de células renales del riñón izquierdo. Porque si tenemos aquí carcinoma de células renales del riñón derecho, por más que se pueda llegar a obstruir la vena renal, no pasa nada porque la vena testicular derecha no drena aquí, sino que drena directo a la vena cava inferior. Entonces, una etiología de varicocele es que el paciente tenga carcinoma de células renales de riñón izquierdo. Complicación es que va a aumentar la temperatura, y si aumenta la temperatura en los testículos el paciente tiene riesgo de tener infertilidad, tratamiento, cirugía o embolización. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.